Sean bienvenidos y bienvenidas a esta primera edición de nuestro podcast, un podcast de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, RedSAG, denominado Defensa del Maíz. Está con nosotros en estos momentos David Paredes, él es coordinador de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, RedSAG, quien nos va a hablar algo muy importante en relación a una investigación que realizaron en Guatemala en relación a las semillas genéticamente modificadas. Asimismo, está con nosotros Laisa Grandia. Ella es profesora asociada del Departamento de Estudios de Nativos Americanos, directora del Centro de Investigación Indígena de las Américas. Vamos a comenzar este podcast con la doctora Laisa Grandia. En relación a esto, nos gustaría saber cómo llegó a Guatemala. Pues era patoja realmente. Tomé un año de la universidad para ser voluntaria de un proyecto en la Reserva Biosfera Maya, en una aldea campesina. Y una de las primeras noches, estaba haciendo educación sobre biodiversidad en la aldea, extensionismo. En la casa de mis anfitriones, una de las primeras noches que pasé en la aldea, yo escuché que ahí se le habían levantado y estaban pisoteando en la tierra. Entonces no sabía si, yo inocente, no sabía mucho de Guatemala ni hablaba mucho el español. ¿Será que es un rito secreto maya? Entonces dije, ¿qué hago? Entonces me quedé ahí en la cama y el día siguiente pues les pregunté qué había pasado en la noche y me dijeron hormigas. Dije, ¿será que escuché bien hormigas? Sí, me dijeron hormigas. Habían invadido ahí en la cocina. Entonces me pidieron la próxima vez que iba al pueblo que si podía comprar un polvo, un insecticida. Entonces dije con mucho gusto, que se llamaba Foxim. Entonces fui al mercado, lo traje en un nylon pequeño ahí junto con nuestra comida. Entonces con eso el señor de la familia lo echó en las hormigas y después metió el resto de este insecticida en la hoja de maíz. Entonces yo me quedé asombrada, porque de ese maíz íbamos a comer todo el mes. Entonces me explicó de que como ellos sembraban maíz híbrido, que fue introducido en Petén durante tiempos de guerra, aunque a veces se produce un poco más si uno va comprando la semilla año tras año, pero el gorgojo siempre va comiendo el maíz muy luego. Entonces aprendí que no solamente en mi familia, sino en todas las familias de aldea que sembraban maíz híbrido, que estaban autovenéndose, echando Foxim en su troja. Y entonces después, al regresar a Estados Unidos, aprendí de que era un insecticida considerado por la Agencia de Protección Ambiental en mi país como peligroso para el cerebro, porque ya que altera un neurotransmisor crítico. Entonces de ahí empecé a tomar notas del uso de pesticidas, pero era más de interés académico, ¿no? O sea, yo era joven, no pensaba que algo me iba a pasar hasta los 35 años que pues salí con un linfoma muy agresivo de casi etapa 4. Y en eso es cuando empecé toda esta investigación del impacto de pesticidas. Muy bien, hoy presentó un libro en relación al tema sobre la defensa de las semillas. ¿Nos puede explicar un poco cómo inicia esa investigación? Sí, pues como lo decía, ya a partir de sobrevivir el linfoma, pues empecé tenía una oportunidad de hacer un análisis de sangre para entender qué pesticidas estaban corriendo en mi sangre o metabolitos. O sea, las pesticidas van degradando, pero dejan señas en la sangre de su historia. Entonces saqué mi análisis de sangre en laboratorio y la escala para organofosforados es una clase de pesticidas. Son casi lo que
utilicen los agricultores acá, o que sea clorpírifos, o sea el volatón, muchos otros. Entonces la escala era entre 1 y 12 y yo salí en 22. Entonces, y eso siendo una gringa que comía comida orgánica en mi país, que nunca había fumigado pesticidas, nomás tomaba agua de los pozos en las aldeas donde vivía durante 7 años haciendo investigación sobre tierra, biodiversidad, cuestiones de género. Y entonces eso me alarmé, empezar a pensar qué impacto, o sea, para los agricultores que están fumigando día tras día, ya pesticidas que han sido prohibidos en países industrializados, pero siguen en uso en Guatemala, porque hay una laguna en la legislación estadounidense y también en Europa, que ellos permiten la exportación de pesticidas que han sido prohibidos en sus propios países. O sea, es una práctica racista y genocida y femicida en contextos como Guatemala, porque día tras día son las mujeres que se empapan lavando ropa sin ninguna protección. Laisa, me quedo pensando en esa que tú dices, prácticamente fue por consumir el agua de los pozos. Sí, porque en los mismos pozos las mujeres lavaban la ropa y aquí en los suelos de Petén son muy cársticos. O sea, entonces, los cenotes, entonces, y ya científicos, por ejemplo, en la Universidad de Campeche encontraron de que en Yucatán, pues el glifosato corre por toda la tierra, esta tierra cárstica, y están contaminados los cenotes, los famosos cenotes turísticos de Yucatán con glifosato, porque, ahí pasa. Pero antes de este libro que presentó, existe otra investigación anterior. Sí, entonces empecé a aprender sobre pesticidas, me salió una beca ya, a pesar de que ya era catedrática, entonces estudié 1 año de toxicología para realmente entender la química, y en eso es cuando salieron las manifestaciones en el 2014, las famosas manifestaciones en que salieron los pueblos mayas, pero junto con agrónomos, gente urbana, se aliaron con la gente campesina ante esa ley que criminalizaba el uso de semillas con material patentada, aunque sea por contaminación voluntaria. De eso podemos hablar en unos casos como este, que entra el polen al maíz, aunque tal vez uno propio no está sembrando maíz transgénico, pero siempre está vulnerable a que los vecinos lo siembran y hay una polinización. Entonces me quedé, realmente enganchada en Face de los acontecimientos, porque en esos años no podía venir a Guatemala porque los oncólogos no querían que yo me exponiera más a pesticidas. Entonces estaba viendo en línea los comentarios y todo el movimiento, y salió de que 2 días después de los bloqueos en la Panamericana, fue el 4 de septiembre que derrotaron la ley, y por casualidad era el 6º aniversario de sobrevivencia de cáncer para mí. Entonces, para mí era señal que tenía que escribir ese libro y contar al mundo, lo que Guatemala había hecho, porque yo no conocía ningún otro caso así. No hay otros países que han logrado derrotar una ley Monsanto de esta forma. Yo me quedo pensando algo que sucedió, que está sucediendo ahora, Leise, y si qué es, digamos, lo que pudo haber impactado en la sociedad, porque cabalmente la lucha del 2014 fue masiva, ¿verdad? Digamos, sí. Yo mismo me recuerdo, estaba yo en el territorio del norte, ahí en Alta Verapaz, y ahí salimos nosotros. Al tercer día nos venimos para la ciudad, y ya fue una concentración masiva, digamos, y sí, gente urbana, gente rural,
sea, sí era algo grande, digamos, ¿verdad? Por primera vez en Guatemala. Exacto. Como de ver esas La ley de obtentores, de protección de obtentores vegetales, ¿verdad? La ley Monsanto como la conocemos. Esta ley la revivieron en el Congreso ahora. Sí. El 2023, si no estoy mal, si no me falla la memoria. Julio de 2023. Y cabalmente nosotros ese día estábamos en el Congreso pidiendo la aprobación de la ley de biodiversidad 6086 cuando nos llegó la noticia que adentro estaban haciendo la lectura otra vez para meter en la agenda del Congreso nuevamente esa ley Monsanto. Y otra vez ahora está. En ese rato nosotros aprovechamos, ¿verdad? Para hacer la alerta, ya hablamos más fuertemente, digamos. ¿Te acuerdas, César, que estábamos ahí con las autoridades ancestrales? Y hemos estado ahora tratando de levantar nuevamente el tema, pero no ha habido la misma reacción que se dio en el 2014. O sea, nosotros sentimos y hemos estado pensando, ¿verdad? ¿Qué es la diferencia entre el 2014 con el 2023? No sé si tenga que ver con los medios digitales, que en ese entonces había menos, digamos, distracción o menos desinformación, porque ahora hay tanta desinformación de los teléfonos, nos llega más o más distractores, no sé, pero no hemos logrado, digamos, y la ley está viva ahí en la Comisión de Agricultura actualmente, sigue siendo una gran amenaza, pero nos queda esa duda, porque sí, lo que tú dices, esas movilizaciones del 2014 fueron masivas y lograron esa derogación, a pesar que ya la habían aprobado, ¿verdad? Sí, y a pesar de que esta segunda ley Monsanto es peor, porque tiene ya sanciones criminales. La primera tenía de 1 a 4 años, de 4 a 7 años en el bote, por sembrar nada más semillas que tal vez tienen algún material, que por polen o algo que se ha cruzado los genes de los transgénicos hacia tal vez una siembra de maíz criollo. Yo creo que tal vez, bueno, ustedes sabrán mejor, pero yo creo que en el 2014 los agrónomos realmente jugaron un papel clave, porque fueron ellos que salieron, o sea, los medios de comunicación, los periódicos, a veces no es, bueno, especialmente en el 2014, no ponían caso a lo que decían los pueblos mayas, pero los agrónomos sabían de que todo el esfuerzo que habían hecho hacer maíces mejorados o híbridos o rescate de semillas criollos, que nada de esto se había registrado. Entonces podía venir Monsanto a poner patente al trabajo, o sea, que habían hecho los agrónomos guatemaltecos. Entonces, pues fueron ellos pues, en los medios de comunicación y saliendo a las calles y haciendo esas alianzas. Y después, pero, o sea, realmente el alma y el peso de ese levantamiento eran de los pueblos mayas. Es correcto. Sí. Que reconocieron de que era una amenaza a su existencia, de no poder resembrar sus propias semillas. Semillas en resistencia. Sí. Ese es el nombre del libro que presentó. ¿Cuáles son las investigaciones relevantes, impactantes que tiene este libro? Pues el libro es una combinación de historia de Mesoamérica, tanto de las luchas para la soberanía alimentaria en México que en Guatemala. O sea, es una historia de David y Goliat ante Monsanto. Entonces, pero viene con una historia de la Revolución Verde, el papel clave de las mujeres, porque hablamos mucho de la agricultura y a veces eso deja a un lado a lo que es la gastronomía. O sea, pero durante milenios son las mujeres que descubrieron la tecnología de nixtamalización, que es tan importante porque cambia los nutrientes del maíz y eso es lo que hizo tan saludable. O sea, entre el maíz y el frijol, ahí tienes ya proteínas completas. O sea, es una de las dietas más sanas en toda la humanidad, lo que Mesoamérica, y eso lo pueden ver en las civilizaciones mayas, ¿no? O sea, para producir esos templos se necesitaba una agricultura exitosa, ¿no? Para tener ya la abundancia de tener escritos
y todo lo que tenía, ¿no? La civilización antigua hasta la fecha. Entonces, el libro sí tiene un componente histórico, pero de ahí pasa, y muchos de los problemas que enfrenta Guatemala, tanto México, vienen a partir de los tratados de libre comercio. En México fue a partir del 94, pues empezó en el 95, y en Guatemala en el 2005. Esos tratados que lo que hicieron era de quitar los aranceles que Guatemala y México siempre utilizaban para proteger sus granos básicos, sin cambiar los muchos subsidios que hay en los Estados Unidos, que dan pagos directos a los granjeros allá, que casi ahora ya no hay granjeros familiares, son muy pocos, menos de 1% de la población realmente son agricultores humildes, o sea, que vienen de prácticas de sus abuelos. Ahora ahí es todo agroindustrializado, con máquina, y los dueños son corporaciones. Y corporaciones como Cargill puede comprar el maíz ahí, almacenarlo hasta que el precio les favorece y lo exportan a países como México y Guatemala bajo el costo real, porque ellos compran ahí barato. En Chicago, en la bolsa de valores, el maíz más o menos sale en 8 centavos a la libra en Chicago. En Guatemala a 25 o 26 centavos la libra. O sea, eso es el precio real. Entonces, cuando vienen las transnacionales a echar todo ese maíz en el mercado nacional, eso arruina a los pequeños, porque ellos, sus márgenes de ganancia son, o sea, muy frágiles. Entonces, en México, el primer año del TLC, en el 95, 1.5 millones de milperos fueron a la ruina, o sea, perdieron todo, y en eso empezó la inmigración hacia el norte. Muy bien, ¿cuál fue el papel también de Retsag en este estudio? Pues yo de lejos, pues en todo eso empecé a darme cuenta de que había una ONG que se llamaba Retsag y que eran genios en lo que era el asunto de comunicaciones, en juntar la gente, en el rescate de semillas. Entonces, para mí eso es súper importante. Hablamos de protesta, pero hay que tener propuesta. Entonces, para mí, lo que hace Retsag es una combinación de las dos. O sea, lo que viendo la política, advirtiendo a la gente de las amenazas que hay, pero a la vez creando alternativas. O sea, un camino hacia la agroecología y de vivir bien y mejor. David, en relación a esto, ¿cómo comienza Retsag a hacer todos estos estudios sobre las semillas genéticamente modificadas? Sabemos que también con el gran apoyo de la doctora Laisa, ustedes desarrollan una serie de investigaciones, pero ya con muestras, y lograron también detectar algunas muestras que nos vas a revelar en este podcast. Sí, gracias. Me quedé pensando en varias cosas que mencionaba Laisa, y precisamente, digamos, hablando de la Retsag, ¿verdad? Que somos una diversidad de organizaciones, hay cooperativas, asociaciones, hay grupos de base campesina, de mujeres, de jóvenes, hay comunicadores, comunicadoras. Entonces es bien diverso. Y me quedé pensando en lo que decías también de lo que sucedió con la nixtamalización. Hay una organización de la Retsag que se llama Tenamaste, que es de Occidente. Y ellos nos cuentan siempre una historia. Cuando nos dan talleres, son especialistas en formación agroecológica y usan técnicas populares. Es una de las organizaciones y operan en Occidente. Sobre todo, bueno, tienen incidencia en todos lados, pero ellos nos hablaron una vez de que tuvieron la oportunidad de enviar algo de su trabajo que quisieran saber de asuntos científicos, de minerales, proteínas, nutrientes, a una universidad en España. Y lograron enviar 2 cosas. Ellos enviaron la piedra de moler, la masa,
y un adobe que las comadronas le daban a las mujeres cuando estaban en su periodo de embarazo. Y las comadronas decían que este adobe actuaba como esas pastillas las de vitaminas para prenatales, ¿verdad? Creo que se llaman. Estas, entonces, mandaron estos dos porque ellos tenían esa curiosidad de saber. Pero hablando de la piedra de moler, ellos, después que recibieron los resultados, tuvieron la información que esa piedra de moler, que está hecha de varios minerales, a la hora del raspado de la masa, luego de molerlo y antes de tortearlo, le adhería una cantidad de minerales y nutrientes a la masa. Y ellos mencionan que los resultados, ellos los tienen ahí, que le agrega como más de 30 nutrientes, minerales. Lo mismo pasaba con el adobe. Descubrieron lo mismo, que ahí van más nutrientes. Entonces, igual por lo que tú decías, digamos, cómo se va complementando la dieta, porque yo he tenido siempre esa, como la idea de la crítica que hacen los que hacen híbridos, transgénicos, que dicen que el maíz nativo le falta algún como zinc o hierro y lo van biofortificando, pero no ven el panorama amplio, digamos, ¿verdad? Que hay otros elementos que son culturales que le van dando a los alimentos esos complementos, como tú mencionabas, ¿verdad? Que el maíz combinado con el frijol, la nixtamalización potencia aún más, pues igual sucede con la piedra de mole. Entonces es bien interesante, ¿verdad? Y eso precisamente es la riqueza que tiene la red, digamos la biodiversidad, ¿no? La diversidad de organizaciones, ¿verdad? Y ahí es donde empiezan a hacer precisamente ese interés, ¿verdad? De las organizaciones, de articularse. La red, pues estamos este año cumpliendo 20 años, ¿verdad? Vamos a cumplir 20 años de existir, y ese interés común que ha ido saliendo, digamos, de los sistemas alimentarios es lo que ha ido haciendo la red, y son las organizaciones desde los territorios que han ido planteando sus necesidades, haciendo sus demandas y encontrándonos en puntos comunes. Es que hemos entonces estado fortaleciendo, ¿verdad?, este trabajo de articulación, y es donde van haciendo entonces el interés de ir sabiendo más, de ir conociendo un poco más, como tú decías, digamos, de articularnos, no solo con la protesta, sino con la propuesta, ¿verdad? Porque entonces, a partir de estos conocimientos que van teniendo organizaciones de base, esa es una organización de la red. Si nos vamos a revisar, digamos, las historias, las experiencias que cada organización tiene, empieza uno a irse, porque hoy yo mencionaba en la presentación de los resultados de los hallazgos, y que sucedió precisamente en el seminario donde logramos juntar un buen grupo para hacer las pruebas del FCP4 de la proteína de Monsanto. Y hubo un tata que es de ahí de Occidente también, que él, estábamos en la noche cultural y él hizo una poesía, pero no era una poesía, él no lo presentó como poesía, sino que él dijo: yo lo que voy a presentar es cómo le hablo yo a la semilla. Y salió es un poema, era un poema de amor, digamos, que él le hablaba a su semilla y con cariño, con ternura. Y entonces me quedo pensando, ¿verdad? Por también la pregunta que hace César, ahí viene, digamos, este interés de ir protegiéndolo, y pues la vida misma se ha ido encargando de poniéndonos en contacto, como contaba hoy, digamos, nosotros andábamos a la búsqueda de tecnología para poder tener una base científica y tener más fundamentos, porque nos estaban acusando. Nosotros íbamos, hablábamos con la Comisión de Agricultura del Congreso, por ejemplo, o para presentar nuestra ley, tratando de convencerlos porque era necesaria, y siempre nos decían: pero ¿dónde está, digamos, la ciencia que hacen los pueblos? ¿Con qué ustedes la sustentan? ¿Por qué no tienen ustedes
y siempre nos salían con eso. Entonces fue que empezamos a buscar, ¿verdad? Porque a pesar, como hoy lo mencionó alguien también, de que es ciencia agrícola ancestral, milenaria, que ha estado sucediendo durante milenios, ¿verdad? No se reconoce, no, el Estado no lo valora, no lo reconoce, hay mucha influencia de las corporaciones, ¿verdad? De tener hasta campañas. Cuando nosotros presentamos la ley, no sé si te recordás, César, ¿verdad? Hubo una campaña de desprestigio, nos acusaron de que estábamos haciendo leyes para usurpar territorios, para no permitir procesos científicos, porque en un momento de la ley menciona, ¿verdad?, de que los procesos científicos que se desarrollen en territorios de pueblos indígenas deben de ser de conocimiento de las autoridades ancestrales de los pueblos que habitan ahí. O sea, es decir, si yo soy un científico, ¿verdad?, yo quiero hacer una investigación, pues la autoridad, digamos, si anduviera yo en territorio cachiquel, pues la autoridad cachiquel debería yo de ir a contarles, porque ni siquiera era de que ellos puedan avalar, ¿verdad? Y eso marca la ley, pero ellos agarraron esas cositas y nos decían, no, que si aquí cuesta hacer ciencia, imagínense ahora, si pasara esa ley, ¿verdad? Todo lo que habría que hacer. Entonces, es triste, ¿verdad? Porque, bueno, no se reconoce, pero son campañas negras orquestadas desde las corporaciones. Ahí nosotros podíamos ver influencias, ¿verdad?, de Agesport, de la Cámara del Agro, digamos, y ahí fue donde nos fue naciendo. Entonces, no nos hacen caso, no nos creen, a pesar que también ellos comen estos alimentos, pues busquemos eso científico, ¿verdad? Y nos dimos a la tarea de ir buscando. No podíamos, era de bastante difícil acceso. Yo empecé a ver laboratorios precisamente en México, vi uno en Venezuela que es específico del tema de transgénicos. Empecé a pensar en tener algún contacto, pero resultó que había roto relaciones cabalmente el Venezuela con nosotros por unas situaciones políticas. Entonces dije, no, ya no puedo, ¿verdad?, nos va a costar más. Y justo fue que coincidimos con Laisa, nos reunimos y Laisa me empezó a contar a mí de estas pruebas de Quick Sticks, me cuesta con el nombre. Esta en Virologix, y me empezó a enseñar el manual, me empezó a decir, yo hasta me emocioné, porque dije, de esto es lo que hemos andado buscando, es lo que queremos para poder tener esa evidencia. Y después porque del tiempo México han tenido durante 2 décadas ya muchas pruebas de contaminación de sus maíces criollos con maíz transgénico, o sea, porque venían del TLC. Pero en Guatemala no teníamos esas pruebas hasta hoy día, que sabemos que sí hay una contaminación. Entonces, sí, pues a nosotros nos sirvió mucho. Nomás nos dio las pruebas Laisa, yo me recuerdo que llevé la información, se las enseñé a los compañeros, compañeras, todos nos quedamos, ¿y cómo se hace? Empezamos a hacer nosotros las pruebas, y luego pues fuimos expandiendo, ¿verdad? Se nos acabaron las primeras, fue que me comuniqué con Laisa, y todavía nos consiguió más, y ahora seguimos haciendo, la verdad, y fue así, César, como llegamos, ¿verdad? Pero hablando de la red, empezamos así, ¿verdad?, con una articulación, tratando al principio se habló de seguridad y soberanía alimentaria en sus inicios. Después de los años, las organizaciones, ¿verdad?, la misma articulación fue decidiendo que no queríamos realmente seguridad alimentaria, sino solo soberanía alimentaria, y fue como se fue quedando, digamos, el término, y ya fue el nombre que fuimos adoptando, ¿verdad?, de red. Empezamos a difundir esos mensajes, digamos, de soberanía alimentaria, estudiarla también un poco más, ¿verdad?, porque cuáles eran sus elementos, los principios. Empezamos a conocer la teoría de la vía campesina, ¿verdad?, que han sido pioneros en el tema. Y empezamos a estudiar también sus tratados, y ahí fue donde hemos ido evolucionando, digamos, y que hoy pues nos tiene con esta historia que estaba contando de las pruebas realmente, ¿verdad?, que hoy creo que
dimos esa información científica que nos estaban pidiendo. Gracias al apoyo de Laisa también empezamos a conocer a científicos mexicanos, ¿verdad? Que ahora son grandes amigos nuestros. Hemos logrado que 2 veces venga Emanuel a nuestro país a acompañarnos, a presentarnos también los trabajos que hacen allá de bioseguridad comunitaria, y hemos estado desde entonces ahora compartiendo bastante, pero sí, desde ahí fue donde surgió, digamos, esta iniciativa de hacer estas pruebas. Y tal vez debemos hacer la pregunta, ¿para qué importarnos de que si hay una contaminación o no? Entonces yo les quisiera compartir un caso de un señor canadiense de nombre Percy Schmeiser. Él fue el primer caso público justo un año después de que Monsanto lanzó al mercado en Canadá una canola transgénica. Pues parece que polen del vecino ya pasó a la granja de Percy. Entonces, agentes de Monsanto entraron en su granja sin permiso y tomaron muestras. Y encontraron cepas de su maíz, de su canola. Entonces, ellos demandaron a Percy, a pesar de que ellos habían contaminado a las semillas de él, que él había guardado en su familia desde sus abuelos. Entonces, normalmente en esos casos, los agricultores, o sea, en Canadá, en estadounidense, pues pagan la multa a Monsanto que ellos exigen. Pero él, habiendo sido un alcalde en su pueblo, pues fue indignado, sabía sus derechos. Entonces llevó su caso hasta el Corte Supremo y perdió. O sea, él tenía que pagar. Netflix, ¿eh? Hay una película que está... Sí, hay una película sobre él, 2, que, bueno, está en Netflix, pero vamos a ver cómo si se puede buscar la manera de doblarlo al español para que se pueda estrenar aquí. Entonces, Percy empezó a viajar en el mundo con gente de vía campesina, advertir a los campesinos en todo el mundo que de tener cuidado, porque en cualquier momento, si te contaminan tus propios cultivos con transgénicos del vecino, ya es culpa tuya, no de Monsanto. Y viene la ley Monsanto aquí en Guatemala, que además de multas, incluía 1 a 4 años en la cárcel para pequeños agricultores. Entonces, yo creo que los resultados que pues, presentamos hoy son una advertencia para el pueblo agricultor, de que tal vez se ve, o sea, voy a probarlo, pero en algún momento eso Monsanto va a hacer que es material propio de ellos, patentados, y pueden venir a demandar. Bueno, sí, pues los procesos que realizamos, ¿verdad? Realmente empezaron a expandirse, empezamos a usar la articulación que tenemos y a llevar. Sin embargo, había ya algunos indicios, ¿verdad? De que era en Petén que había ya presencia de maíz transgénico. Ya las organizaciones de allá de Petén nos decían que habían cultivos, ¿verdad? Que eran muy uniformes, que estaban asociados cabalmente al uso de agrotóxicos, digamos, no eran como los maíces nativos, ¿verdad? Que tienen otras características o fenotipos, digamos. Este era más diferente y eso nos alertó. Luego vino también otra persona, otra autoridad ancestral y nos dijo que igual estaba viendo él que en Sololá también había visto unas variedades de maíz que nunca había visto, que hasta le resultaban extrañas porque los tallos de la milpa, digamos, eran más gruesos, las hojas no eran tan flexibles, se quebraban, el maíz no tenía el mismo sabor. Entonces él nos dijo, yo creo que son transgénicos también. Entonces estas 2 alertas, digamos, nos motivaron a buscar apoyo con legisladores que son aliados y buscamos la manera de
de hacer una citación, porque nosotros habíamos usado la ley de información pública y pedir esa información al Ministerio de Agricultura en ese entonces. Esto fue hace 2 años que empezó con estas alertas, ¿verdad? Entonces, como no nos daban la información, recurrimos a una diputada aliada, ¿verdad? Realmente que con la legislación nuestra tienen ellos el derecho de hacer estas citaciones a los funcionarios. Entonces le presentamos nuestra batería de preguntas, ¿verdad? Para poder hacer, y sí, también se preocupó y nos apoyó. Hizo la citación de los diputados, de los funcionarios, y ahí pudimos entonces nosotros ya confrontarlos. Ahí fue la primera alerta, tal vez más, digamos, fuerte que hicimos, porque igual hubo una transmisión, hicimos un poco la petición ahí, y de ahí salieron 2 grupos de trabajo que se conformaron, porque entonces la diputada, obligó al Ministerio de Agricultura a hacer una comisión, porque en ese entonces no era solo el Ministerio de Agricultura el que llegó, sino también el ICTA, el Instituto de Tecnología Agrícola de nosotros, ¿verdad?, del país. Y entonces entre todos se conformaron comisiones para ir a Petén y para ir a Sololá a traer muestras, ¿verdad? Nosotros desde ya no teníamos tanta experiencia en cómo hacer la recopilación de las muestras, cómo son los procesos científicos, digamos, como para que fuera una garantía luego y que nos fuera a servir. Lo que hicimos fue mandar también nosotros un abogado acompañando, que levantó un acta notarial de esa junta, ¿verdad? Porque entonces fueron representantes del MAGA, representantes del ICTA, representantes de organizaciones de la red de los territorios, y entonces nuestro abogado, digamos, ¿verdad?, nuestro bufete de abogados. Y así fue como entonces se levantó una primera muestra. Nos trajimos las muestras, el ICTA se las llevó. El compromiso era que el ICTA iba a hacerle prueba de CPR para ver si eran transgénicos o no. Hasta el momento seguimos esperando la información, no nos han dado nada, ¿verdad? La hemos solicitado y no aparecen los datos, se perdieron las muestras, no sé, algo sucedió ahí para ellos, pero nosotros guardamos las muestras y las teníamos cabalmente en la oficina, y justo estábamos un día haciendo unos cambios en nuestra oficina y encontramos las semillas, y ya tenía yo las pruebas que tú me habías dado, ¿verdad?, para hacerle las pruebas. Entonces procedimos a hacerla, ¿verdad?, probemos y la hicimos, y nuestra sorpresa que nos dio positivo. Así fue como detectamos que la de Sayaché era positiva. Entonces la validamos, ¿verdad? Y vimos que sí, ¿verdad? Entonces, tengo entendido que en el sondeo en el país también encontraron cepas transgénicas en el área de Chortí, frontera con Honduras, ¿verdad? Sí, y es preocupante porque ahí se da teocintle silvestre. Exacto. Que puede ser, eso ha sido siempre la preocupación de los científicos mexicanos, de que en algún momento, si esos genes se saltaron por el polen, porque ahí siempre pasa entre el teocinte y el maíz, si regresaron el teocinte, que podía volver a ser el teocinte como una super maleza fuera de control. Entonces, de que ninguna herbicida va a poder controlar. De hecho, en Estados Unidos hay una super maleza que es el amaranto. Allá lo llaman como maleza de cerdo, pigweed, pero es una especie de amaranto. Entonces esto, o sea, porque es resistente el glifosato no lo mata. Y ese amaranto puede crecer hasta 10 pies, 15 pies. O sea, crece pulgadas por día. Entonces eso es lo que abrió un espacio, porque solemos hablar de Monsanto, pero hay otras compañías. Entonces, por el problema del amaranto resistente al glifosato, que DowDuPont podía meter sus semillas transgénicas ya emparejados con Edonal. Es un químico 2,4-D, que es la mitad de
del herbicida que fumigaron en la guerra Vietnam como arma para matar la selva en Vietnam y que salió que es cancerígeno. Entonces ahora el Eronal ya está es un maíz transgénico, canola transgénico, tienen todo su paquete con ese Eronal. Entonces hasta la fecha no hemos hecho pruebas de las otras transgénicas. Entonces no sabemos. Porque solo de Monsanto. Sí, ¿no? Exacto, es lo que hoy mencionábamos, digamos, ¿verdad? De que solo habíamos podido medir una proteína con estas pruebas. Y justo lo que decías tú, del territorio Chortí. Digamos, nosotros desarrollamos escuelas de agroecología en la articulación que tenemos y se dio una ahí en la región de Oriente con el pueblo Chortí. Y a partir de ahí, varios que son de las organizaciones tuvieron ya información de cómo hacer una detección rápida, algo. Y fue que ellos mismos entonces empezaron a ver también lo mismo, ¿verdad? Que habían cultivos de maíz muy uniformes, extraños, ¿verdad? De la región. Y ellos recopilaron sus muestras y nos las mandaron con nuestro equipo, digamos, se las dieron y nos las trajimos. Y ya le aplicamos entonces la prueba. Y para nuestra sorpresa, que nos dio cabalmente otra vez positivo en este otro territorio que es la región cabalmente ahí en Chiquimula, pegado a la frontera con Honduras, ¿verdad? Qué lamentable todo esto, lo que ocurre con el maíz. A pesar de que el maíz pues, es considerado como patrimonio cultural de la nación de Guatemala. Y vamos a hablar también con David sobre este tema del Día Nacional del Maíz en Guatemala. ¿Cómo ves esta situación y cómo nosotros en Guatemala tenemos un día especial dedicado al maíz? Bueno, sí, pues hoy estábamos haciendo cabalmente esas reflexiones, ¿verdad? Digamos, hay un debate todavía, creo yo, que debemos de hacer al respecto, porque sí hemos estado con estas discusiones justo por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, de todo lo que se aplica también en los territorios de los pueblos indígenas. Yo creo que para los pueblos originarios no todos los días son días del maíz, ¿verdad? Y no habría necesidad de declararlo patrimonio para protegerlo, porque lo han hecho milenariamente, ancestralmente. O sea, no, para nosotros los pueblos no debería de tener que ser, digamos, así ha sido toda la vida, no debería de existir. Y había un debate que se dio entre abogados que estábamos cabalmente hablando de los territorios de pueblos indígenas, de estos derechos que el Estado se va apropiando, ¿verdad? Y hubo un abogado que sí lanzó así también esa, como, digamos, duda, ¿verdad? Si el darle ese derecho al Estado, declararlo patrimonio cultural y que sea el Estado, digamos, no le daba ya derechos sobre los pueblos, o sea, que vulneraban los derechos de los pueblos que tenían, porque es como entregárselo al Estado. ¿Y qué es lo que hace el Estado? Lo que estamos viviendo nosotros, ¿verdad? Digamos, hoy mencionaba yo, ¿qué es lo que tiene ahorita autorizados los transgénicos en el país? El Reglamento Técnico de Bioseguridad de Organismos Vivos Modificados para Usos Agropecuarios, es un nombrezote, pero que surge de una instancia de unión aduanera, cuestiones de tratados de libre comercio, que son los estados los que las van adoptando. Entonces el Estado ahí prácticamente no preguntó, ¿verdad? No consultó a los pueblos, ahí violó los derechos, digamos, flagrantemente digamos, que están contenidos en el reconocimiento de los derechos de los pueblos, como el Convenio 169, ahora la misma Declaración de los Derechos Campesinos, la UNDROP. O sea, no hubo consulta previa, libre, informada, como debería suceder, ni mucho menos el consentimiento, porque es un patrimonio, no es del Estado, digamos, ha sido de los pueblos, pero como es del Estado, no hubo necesidad de esas consultas y aprobaron su reglamento, digamos. ¿Y a quién está beneficiando esto? Pues a las corporaciones, a las empresas aquí adentro, digamos. Nosotros hemos estado haciendo estos análisis y vemos
ahí a CropLife, ¿verdad? Detrás de esto, el agente de CropLife aquí en el país es Agriquima, que es la asociación gremial de los químicos, ¿verdad? De los expendedores de químicos. Entonces, ahí ya se van viendo los enlaces. ¿Cómo es de que Agriquima puede estar presente en ese comité y no hay presencia de los pueblos que son los agricultores del país? Exacto. Entonces pusieron en ese reglamento, si no estoy equivocada, de que uno tenía que tener un grado universitario en biotecnología para servir en ese comité. Entonces ya está dado, ¿no? El lado que están tomando. Exacto. ¿No? Entonces eso, digamos, es el debate, digamos, ¿verdad, César? Por la cuestión. Ahora, viéndolo de otra parte, ¿verdad? Pues es un día, digamos, que quedó ya instituido, ahora está en ley, digamos, pero que lo podemos usar nosotros tratando de buscarle lo bueno, digamos, ¿verdad? Que nos sirva de reflexión, ¿verdad? Por lo menos que esto motive a medios de comunicación, a la sociedad, a hacer la reflexión. Y si está ya determinado que el 13 de agosto es el Día Nacional del Maíz, porque ya aprobaron la ley, ya está la ley ahí, pues que nos sirva igual a nosotros para hacer las reflexiones, ¿verdad? De lo que está sucediendo realmente con el maíz, ¿verdad? Que son todas estas otras cuestiones que estamos diciendo, está vulnerado, está en peligro realmente, ya no es amenaza, ya es un peligro, ya está sucediendo, ¿verdad? Porque una amenaza todavía es algo como que lo estamos esperando, ¿no? Esto ya está. Y ahora hoy lo demostramos con estas pruebas. Si vamos a proceder ahorita, lo que queremos es, ya hemos estado hablando para, digamos, trascender, ¿verdad? Un poco, porque estas son pruebas rápidas. Queremos hacerle ahora al CPR, ¿verdad? Cosas más específicas, más profundas, digamos, de análisis, para tener todavía más elementos científicos, pero sí, el maíz ya está en peligro, en riesgo, nuestra propia cultura, ¿verdad? Porque estamos asociados al maíz. Yo creo que no hemos logrado, digamos, dimensionar lo que va a suceder. Estamos actuando en función individual, ¿verdad? No como especie. Un día platicábamos eso con otro amigo de la red también, y platicábamos eso, que ya como que el tiempo nos está llevando a pensar con todo lo que está pasando, ¿verdad? El cambio climático, los fenómenos que ya estamos enfrentando, estas invasiones. Ahorita hay plaga. Ayer justamente me enviaba unos videos una autoridad de San Juan Argueta en Sololá, y me mostraba unos campos de cultivo de maíz totalmente secos. Y me mandó fotos, y en el tallo de los maíces hay unos gusanitos que son plagas, ¿verdad? Entonces, estas super malezas, la expansión de plagas pueden estar asociadas precisamente a cosas que no están controladas. Eso, la uniformidad de maíz híbrido o maíz transgénico, ese es el peligro, porque se deja a todos vulnerables. Entonces les voy a dar un ejemplo. En Estados Unidos, donde hay casi el 99% de los agricultores están sembrando un maíz híbrido y después transgénico, pero en 1970 era maíz híbrido, uniforme. Entonces vino una plaga y eso, o sea, arruinó casi una tercera parte de la cosecha de ese año. O sea, se fueron a la ruina. Entonces, ¿qué hicieron los obtentores? Volvieron a México al banco de semillas para buscar semillas nativas criollos para ir mejorando el maíz híbrido ahí. Entonces siempre es una mentira. O sea, ellos dependen en los maíces criollos, no al revés. Exacto. Sí, eso está demostrado, digamos, cabalmente, ¿verdad? Por la cuestión de la composición genética de nuestros maíces, digamos, ¿verdad? De esas resistencias a los climas, a las plagas, y que realmente ha prevalecido milenariamente. Creo que ahí está como claro, el que no quiere ver no mira, ¿verdad? Pero tristemente el enfoque comercial se va imponiendo sobre los derechos de los pueblos, y eso es lo que nos está pasando realmente. Nosotros estamos muy
preocupados por eso porque vemos que no hay una reacción responsable, digamos. Es como una irresponsabilidad de los empresarios, de las autoridades. Ellos mismos están vulnerando a sus propias familias, como que no se dieran cuenta por tener beneficios económicos, por tener privilegios de vida por encima de los demás. Y ese sentido materialista de la vida es también el que discutimos, porque darle un sentido espiritual a la vida, entonces sí ya va uno pensando en esas relaciones de la vida que hay, de complementarnos, de la dualidad que mencionan los pueblos, digamos, ¿verdad? La complementariedad, y esos principios son los que buscamos aplicar también realmente con la Red SAG, ¿verdad? Como los maíces, o sea, criollos tienen su nicho ecológico. Podía dar un ejemplo. Estaba en Petén presentando mi libro en el CUDEP. Entonces fui a visitar a algunos amigos de la Bioitza en San José. Y empezamos a hablar, pues, porque en Petén antes se daba 3 cosechas al año. Está la primera, en la milpa de fuego, y después la segunda. Pero si esas cosechas no daban bien, entonces ellos tenían lo que se llamaba el paipac, o sea, la milpa de San José. Pero es otra semilla que germina en lo que son áreas bajos, o sea, los bajos de Petén son tan chucos para caminar, pero ahí con ciertos maíces, pues ahí uno puede sacar 3 cosechas al año, pero hay que tener esas semillas, ¿no? Que son adaptadas para esos nichos ecológicos. Entonces, algo enfatizo en el libro de que ya los pueblos indígenas, después de todo que ha vivido con la invasión española, el acaparamiento de tierras, tenían que ir adaptando sus maíces a las tierras que los conquistadores no querían. Entonces, en esas semillas ya tenemos resistencia a la sequía, resistencia a inundaciones, porque ya los pueblos ya lo vivieron. Entonces, o sea, así tenemos lo que necesitamos para el futuro en las semillas del pasado, de la sabiduría, las experiencias vividas de pueblos durante 500 años. El grano de oro. Sí. Bueno, sale también este nombre del grano de oro en los Estados Unidos y en otros países, ¿va? Y lamentablemente en el 2025 llega a Guatemala la famosa edición genética del maíz, y se empieza a hablar sobre este tema. ¿Qué es una edición genética, tanto David y Elais? Pues el CRISPR, bueno, hablamos de transgénicos, eso ha sido la palabra que la gente se usa, popularizado. Pero realmente debemos hablar ahora de maíz genéticamente modificado, porque el CRISPR es una tecnología de edición de genes, de que entran a cambiar unos genes, pero no es tan exacto. Entonces todavía no sabemos qué impacto en la salud va a ser este cambio al interno a la planta. No han hecho estudios de su impacto a largo plazo. En México, pues en alerta roja, los compañeros mexicanos que nos están acompañando en ciertos procesos. Entonces, este año, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una enmienda constitucional de 2 artículos que prohíbe la siembra de maíz genéticamente modificado. Bueno, la agroindustria quería que decía transgénico, porque eso entonces excluiría todo que viene en la nueva tecnología de edición de genes de la misma planta, no insertando genes de otra especie que son transgénicos. En el caso de glifosato, o sea, de maíz Roundup Ready, o sea, eso es insertando genes que son bacteriales que son resistentes al glifosato. Entonces yo veo, o sea, y eso de CRISPR es una tecnología de bajo costo, entonces tenemos que estar muy alertas a cómo lo están desarrollando.
Claro, y no deja de ser una modificación genética. Realmente nos han estado explicando la presencia de Elizabeth Bravo de Ecuador, nos trajo mucha información al respecto de este tema y ella nos explicaba pues cómo se usan unas tijeras moleculares, ¿verdad? Que realmente va a una alteración también genética y entonces son falsas promesas. Nosotros hemos estado siguiendo este tema porque, como mencionaba hoy, hay apoyo incluso del Estado para asociaciones de semillas que están haciendo esto. Nosotros decimos son empresas porque hemos visto que están conformadas por gente que ha estado en Syngenta, en Monsanto, en todas estas corporaciones. Entonces, no creemos que haya otro interés de beneficiar a la población más que el puro interés comercial y corporativo. Y yo creo que Syngenta, junto con una compañía estatal china, están invirtiendo pero millones en investigación de CRISPR, de esto. O sea, yo creo que al final ellos van a salir más adelante porque Me parece que antes sí. en la China no permitieron transgénicos porque se preocupaban por su salud. Pero eso de edición de genes, CRISPR, eso sí ya existía. Es una manía ya. Y ahora pues hay otra cosa que está preocupando también. Nosotros hemos estado monitoreando, Liza, el tema de la biología sintética, todo el tema de la digitalización de la agricultura, ¿verdad? Eso es un tema que se está discutiendo, por ejemplo, en la Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica. Todo este tema de la COP16 que fue en Cali, se quedó con alguna organización ahí de seguimiento y hemos podido estarle monitoreando de que hay convocatorias de este espacio para hacer estas discusiones. Entonces es grave, digamos, y es alarmante, ¿verdad?, que empiece a suceder el tema de la biología sintética, porque no hay legislaciones, no hay nada en los países que pueda protegernos de eso y ya se está aplicando, ¿verdad? De Estados Unidos, Japón, digamos, ya están aplicando esto, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Casi estamos llegando en la parte final de este primer episodio de nuestro podcast. Precisamente le denominamos defensa del maíz. Entonces, creo que fue muy corto el tiempo porque hay mucha información en relación al tema. Y vamos a dar un tiempo para despedirnos. Comenzamos con doctora Lisa. Pues para mí ha sido un gran placer de estar en estos días en Guatemala compartiendo el libro. Va a estar disponible en internet, se puede descargar gratis para los jóvenes que les gustan leer en la computadora, pero estamos también a la vez buscando la forma de cómo podemos ya divulgar copias a nivel comunitario del libro impreso. Va a estar disponible a partir del 25 de agosto en adelante en lugares de venta de FIG Editores y también pues uno busca en el internet semillas de resistencia y ahí van a encontrar dónde bajarlo. Entonces, para mí, después de tantos años de acompañar a movimientos campesinos, indígenas, para mí eso no es un final, sino un comienzo, porque tenemos mucho que luchar para buscar una justicia ambiental, no solamente en semillas, sino en pesticidas y toda esa nueva tecnología que viene encima, porque ya sabemos que los índices de cáncer, de enfermedades renales, ya va creciendo cada año. Entonces preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Entonces ahora es el momento que podemos hacer un cambio. Eso bueno, en el libro hablo mucho de eso, que México ya está tomando otro camino de prohibir los pesticidas ya prohibidos en países industrializados, de prohibir de una vez la siembra de maíz genéticamente modificado y rescatar el sector campesino después de todos los impactos del TLC. Guatemala puede hacer lo mismo, pero ya depende en cómo responden las autoridades, pero realmente no son las autoridades que mandan, sino que deben obedecer.
Entonces, agradezco este espacio para compartir una parte del libro. Es muy grande, tiene más de como 1,200 notas. Se me llevó casi 10 años en la investigación, entonces hay mucho material, bibliografía para los jóvenes que quieren aprender más, tal vez están trabajando en su tesis, pues, y yo soy siempre a la orden para apoyar a compartir información. Pues muchas gracias por la invitación el día de hoy. Bueno, igual yo pues agradecer el momento, de compartir con Liza, agradecerle este aporte que nos está dejando. Realmente también como RedSag estamos muy interesados en generar información para ir generando conocimiento, ¿verdad? Y que tengamos esa disponibilidad, acceso a fuentes de información, porque eso nos abre los ojos. Eso nos concientiza, nos sensibiliza, nos articula, nos hace actuar, cuando es lo que hacen las corporaciones, ¿verdad? Que nos llenan de mentiras, nos llenan de programas. Ellos tienen todo un aparato de comunicación grande para engañarnos, y nosotros también estamos en esa misma línea, ¿verdad? De generar precisamente documentos para que sean de acceso para la población, que podamos comprender los temas fácilmente, ¿verdad? Abrirnos a eso. Ahorita es una de las líneas, digamos, de trabajo que hemos estado con la RedSag, ¿verdad? Ir profundizando en temas de investigación precisamente para cuidar mejor nuestras semillas nativas, ¿verdad? Nuestros sistemas ancestrales alimentarios, y motivar a la población, ¿verdad? A hacer esas reflexiones, ¿verdad? Cuando se estén llevando un bocado a la boca, hacer esas reflexiones, la importancia que tienen los alimentos en nuestra vida, y que nos preguntemos, esa comida que tenemos en el plato, ¿de dónde viene, verdad? ¿De cuál es su origen? Si empezamos a pensar eso, vamos a empezar a descubrir ahí el valor quizá del trabajo ancestral milenario de los pueblos, campesinos, campesinas, de mujeres que han dado su aporte fuerte también al tema de la agricultura, la transformación de nuestras semillas, y es lo que hay que valorar. Y si no tomamos pues algunas medidas ya urgentes de cambio, vamos a condenar la especie definitivamente a su término, a su extinción, y esa es nuestra gran preocupación, que estamos en tiempo quizá todavía de rescatar algo, pero debemos de actuar. Y esto debe ser como cabalmente en lo último que le escucho a Liza, las autoridades, los gobiernos, los congresos están para servir al pueblo, no al revés. Y la demanda de los pueblos creo que es clara, la hemos hecho hacer ver, pero no han querido, porque la influencia de unos poquitos que están viviendo en el privilegio se ha impuesto. Entonces, hacer esa reflexión también. Y con lo que presentaron hoy, pues si no escuchan las autoridades, pues ellos mismos están envenenando, porque ya vimos hoy día de que el maíz que viene de Petén, que es casi abastece, o sea, que viene al terminal, que de eso come la gente capitalina, pues ya es contaminado de maíz transgénico. Entonces, es en su propio interés, para su propia salud, ¿no? De tomar en cuenta en los pueblos originarios de este país. Muy bien, muchas gracias por esa información que nos dan en relación al contexto a nivel mundial y también a nivel nacional en relación a las semillas de maíz, y también de cómo estamos con el tema de las semillas genéticamente modificadas, cómo afecta, cómo impactan el maíz nativo y criollo. También queremos hacerle una invitación a David para que le diga a la audiencia que este es el estreno de una serie de podcasts que vamos a estar produciendo desde RedSag, donde vamos a abordar diversos temas: biodiversidad, defensa de las semillas nativas y criollas, conocimientos ancestrales. Adelante. Sí, David. estamos muy contentos con esto. Realmente, cabalmente lo que estamos hablando, ¿verdad? De la importancia de tener más información, y pues estamos haciendo esa batalla también, ¿verdad? Nosotros estamos con el interés de generar estos programas precisamente para acercarlos a la población, que se interese, ¿verdad? La soberanía alimentaria, pues son varios temas, pasa por el tema del agua,
por el tema de las semillas, por el tema de los conocimientos ancestrales, la biodiversidad, es amplia. Entonces, quisiéramos invitarlos, ¿verdad?, a mantenerse en expectativa de los programas que vayamos presentando. Vamos a ir trayendo acá invitados, como hoy nos acompaña especialmente la doctora Laisa desde Estados Unidos, y así vamos a ir trayendo también, ¿verdad?, los conocimientos ancestrales de nuestros propios pueblos. Hay mucho conocimiento en nuestros propios pueblos, la ciencia está ahí, ¿verdad? Hemos convivido nosotros de escuchar a veces autoridades ancestrales, las nanas, los tatas, que nos vienen a abrir los ojos. Entonces les hacemos la invitación, ¿verdad?, a que se mantengan atentos a esta producción de podcast, que nos ayuden a difundir también este material. Fácilmente también puede ser pedagógico, didáctico, ¿verdad?, que puede usarse en talleres, en diferentes formas de formación para, pues, nosotros crecer también en conocimiento y estar atentos a lo que está pasando, porque a un pueblo informado, menos engaño, ¿verdad?, de las corporaciones. Entonces hacemos esto con esa intención y agradecemos a la audiencia que pueda ir sumándose con esta iniciativa y que nos apoyen en la difusión, que es lo que pedimos, ¿verdad? Muchas gracias. Por supuesto, estamos haciendo la invitación para que compartan este podcast. Es algo muy importante en relación a lo que estamos analizando, que es la defensa del maíz nativo, la defensa del maíz criollo. Y por supuesto, pues nosotros tenemos que decidir qué maíz vamos a consumir. Esta es la primera edición de este podcast. Los esperamos en una próxima oportunidad. Les saludó César Mendoza, comunicador de RedSag.